Hola, bienvenidos al conversatorio de Psicología Política, donde hablaremos sobre el análisis crítico del discurso en relación a los métodos y las metodologías. En esta oportunidad presentaremos a cargo de Marta Sanabria, Liliana Bermúdez, Yarlis Pérez y quien les habla, Jessica Serrano, estudiantes de Psicología de la UNAD. Bienvenidos. Iniciando, ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales? Bueno, hola compañero. Pues yo aportando al tema de cómo el análisis crítico del discurso nos contribuye a nuestra vida social y común. Entonces vamos a iniciar desde lo que nos indica Peña 2015. Él permite y considera tres dimensiones del discurso como el uso del lenguaje, el discurso como interacción social y el aspecto cognitivo del discurso, que en el sistema de las creencias de los hablantes o representaciones sociales de esta manera la contribución del discurso es muy amplia en el ámbito social porque permite los grupos marginados se empoderen y generen transformaciones y cambios en un ámbito comunitario. También aporta la creación a las identidades y relaciones que se tiene con el mundo. Yo voy a hablar más desde el tema del discurso que pude observar en esta fase y pude descubrir también un tema muy bonito que es cómo las personas en la comunidad, desde su rol o de sus vivencias, generan un discurso totalmente diferente y también generan muchos aportes, ¿no? Y ahí empezamos a descubrir realmente la identidad de estos grupos. Pude evidenciar, yo estaba, no sé, las pongo un poquito en contexto, yo realicé el discurso desde un grupo de personas adultas mayores que van y realizan ejercicios, en donde yo pude identificar el tema de empoderamiento de parte de ellos, no solamente en hacer ejercicios, sino también en cómo toman decisiones importantísimos para la comunidad y generan una relevancia y una importancia en donde están invitando a más personas a que se sumen y a cuidar también su estado físico, emocional y asimismo ellos contribuyen también a unas políticas públicas, ¿no? Porque desde allí ellos están tomando una decisión que este grupo debe continuar y hacen un aporte significativo, obviamente a la ciudad de Bogotá, al barrio Bosa. Entonces, para mí es muy importante y relevante mencionarlo porque creo y considero que las personas desde su posición y desde su rol contribuyen mucho al discurso y al tema participativo, en donde generan ámbitos sociales relevantes. Entonces, creo que el discurso crítico genera un análisis importantísimo en cada persona que está involucrada. Esa es como la parte que yo quería como comentarles, compañeras. No sé si están de acuerdo o qué opinan sobre este tema. Sí, Marta, yo estoy de acuerdo contigo porque, bueno, partiendo de lo que nos plantea el ejercicio, considero que el análisis crítico contribuye desde la estructura del lenguaje como mecanismo de difusión. Y es ahí donde tú haces esa alocución o ese empalme desde la estructura social y cuál es ese comportamiento, como esa identificación que representa la expresión de su realidad de una manera objetiva y desde la práctica social, como tú lo mencionabas, en la construcción de identidades y de conocimientos. Básicamente, el objetivo de esa contribución para mí se enfoca en explorar cómo las desigualdades sociales o la dominación de poder, la discriminación, las injusticias, los mecanismos de control ideológico o político constituyen el discurso del lenguaje y restauran la democratización y la desigualdad hacia la autocomprensión y la acción en pro de los desarrollos sociales. Y en esto se fundamentaba Steger, perdón, cuando él hablaba sobre esa dominación de poder o esa discriminación en fusión al lenguaje como sustenta esos desarrollos y esas realidades sociales que nacen de ahí, que parten de un discurso y que nacen de una comprensión de ese lenguaje que cambia la narrativa, pero pues de manera crítica, para representar esas realidades sociales y transformarlas. Por ejemplo, yo lo que, pues escuchándolas y también leyendo sobre el análisis crítico al discurso, digamos que lo que yo comprendo es que no solo se estudia como las palabras que nosotros usamos, sino que también busca como entender qué hay detrás de esas palabras, quién las dice, para qué las dice, cómo las dice, también a quién beneficia las palabras que tal persona dice. Digamos que el análisis crítico del discurso se centra también en tratar como de demostrarnos o de descifrarnos estas influencias ocultas. Por ejemplo, qué ideologías están detrás de esas palabras, qué grupos o intereses están tratando de controlar lo que pensamos, lo que sentimos.
Yo, por ejemplo, en el grupo focal también trabajé con una comunidad educativa y también pues nombrando un poco a Paulo Freire en su libro de la pedagogía del oprimido, 1970, aunque él no hablaba específicamente sobre el análisis del discurso, sus ideas también ayudan a entender cómo el lenguaje de la educación, por ejemplo, puede ser usado para oprimir o para liberar. Por ejemplo, que él mencionaba que en muchas escuelas los maestros solo depositan conocimientos en los estudiantes sin darles la oportunidad de que ellos mismos puedan pensar. Digamos que este tipo de educación en realidad mantiene a las personas en una posición de poder inferior. Siempre va a haber alguien que esté superior a ellos, que sepa más, que tenga más conocimiento, y eso a ellos no les permite como cuestionar ni reflexionar sobre lo que se les enseña. Digamos que se concluye como que el análisis crítico del discurso no ayuda a ser más consciente, nos ayuda como tal a ser más conscientes de cómo el lenguaje también puede ser usado para controlar o manipular nuestras ideas. Así es, compañero, estoy sumamente de acuerdo con todo lo que ustedes dicen. Se me hace muy interesante que cada vez que hemos podido pues, reunirnos las cuatro, como que cada una tiene un aporte bien chévere para dar, como si nos pudiéramos de acuerdo complementar la información de las otras. Por mi parte, puedo decir que el discurso, mediante la exposición de las ideas e intervención en las relaciones del poder, como nos decía la compañera anteriormente, generando las iniciativas de investigación en cuanto a los desafíos políticos y sociales. Es generador de herramientas a la hora de comprender el posicionamiento del poder y cómo éste se constituye a través del lenguaje. Para Jaramillo Marín, 2012, en el caso de las representaciones sociales, las perspectivas, del análisis crítico del discurso nos permiten asumirlas como dispositivos discursivos y no solo como modelos sociocognitivos organizados. Estos pueden estar contenidos en el discurso escrito u oral porque ya sabemos que este se puede pues, representar no solamente de una sola manera. Es un modelo interpretativo de la realidad social, es una categoría de análisis, es un esquema conceptual, es una jerarquización o un estereotipo. Ellas además se contextualizan en el discurso, pero también transforman el discurso mismo. Siento ahí, como lo mencionas, siento que hace referencia también a lo que decía Fairclough en Steher, donde él dice que ese análisis del discurso actúa como un recurso de interacción y promueve esa acción de la reconstrucción social, modula la comunicación entre las relaciones sociales y reconfigura muchas de esas creencias que a veces están preconcebidas acerca de una realidad que no es la determinada y contribuyen en esa construcción de realidades sociales, haciéndolas más funcional desde el discurso del lenguaje. Pues compañeras, escuchándolas, me llega a mi cabeza, ¿no? Que el discurso es supremamente importante en nuestra comunidad o en nuestra vida o en nuestra red social, porque es la que nos permite identificar en dónde nosotros debemos pertenecer o a qué estamos afín, como también decía Liliana, en uno que nosotras también podemos permitir o nosotras las personas podemos permitir si nos quieren manipular o realmente nosotros decidimos cuál es el análisis o lo que realmente corresponde a nuestro pensamiento o estamos de acuerdo a nuestra ideología, ¿no? Ya no es tan fácil, si existe un discurso, es un poquito más llamativo para la persona que está en la comunidad y puede también generar cambios y transformaciones desde el vivir y desde el actuar. No solamente, y ella decía, no solamente del lenguaje, de hecho Peña dice que no solamente desde el lenguaje, sino también desde las acciones. Y esto depende mucho en transformar las personas que han sido marginadas, ¿no? Porque aquí ya inicia el tema del discurso y que las personas también puedan pertenecer y poder lograr hacer un discurso, que no solamente una persona que tiene un nivel jerárquico lo pueda realizar, sino que también cualquier persona en nuestro ámbito de comunidad lo podemos realizar fácilmente y podemos A mí me interactuar y parece comprender. A mí me parece como, no sé, un punto muy interesante en este tema y es la influencia que los demás tienen a través de su manera de expresarse sobre nosotros. Porque nosotros podemos decir, tenemos nuestras propias ideologías, las podemos presentar, podemos llegar a un consenso con otras personas que tienen las mismas, pero
que las tienen como un poco más amplias y esto permite que uno también como que adquiera ese conocimiento, adquiera esa manera de pensar. No sé ustedes, pero en la lectura recomendada, en las dos lecturas que nos colocaron, la primera, esto a mí me llamó muchísimo la atención en la reacción de la periodista en cuanto a cuando fue a este club y se encontró con esta discriminación que hacían hacia las, ¿me recuerdan el nombre? Ay, se me Hacia las olvidó. niñeras o las empleadas mal Exacto, y cómo referidas. una persona, porque es la manera de pensar de una persona, puede influenciar tanto para que las otras discriminen a las mujeres y para que ellas mismas como que se sientan como, bueno, sí, no tengo otra opción sino seguir como bajo esta ideología. Y eso es algo que siempre me ha llamado la atención, el poder que tienen las otras personas sobre los otros hasta el punto de hacerle cambiar su manera de pensar. Así es. Sí, total, digamos que nos ayuda como a tener criterio propio, ¿no? Por más de que nos digan, nos mencionen, es como que nos invita también a cuestionar qué es lo que nosotros también escuchamos y que nos enseñe como a ser más conscientes de qué es lo que realmente está detrás de los discursos finalmente, ¿no? Así es. Totalmente de acuerdo, chicas. Bueno, muchísimas gracias a todos por el discurso. Tenemos las referencias. Entonces, este fue el discurso acerca de el análisis. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su tiempo, que tengan una feliz,